Aquí en Madrid, España, los líderes del partido del gobierno de derechas, el Partido Popular, han anunciado recientemente el acuerdo alcanzado con los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea sobre el rescate a España, la cuarta economía de la eurozona. El gobierno español se verá obligado a pedir prestados hasta 100.000 millones de euros del mecanismo de estabilidad europeo, que está dominado por Alemania. Esos fondos serán repartidos entre los bancos endeudados españoles por el organismo ejecutivo creado especialmente en la ocasión de la crisis. Se llama el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB. Después de semanas de declaraciones oficiales negando que España necesitaba un rescate, los líderes han hecho grandes esfuerzos para definir el plan europeo como una línea de crédito a la banca española, asegurando a la población que no habrá intervención europea en la política fiscal del país. Luis de Guindos es el ministro de Economía. Vamos a ver, lo que se pide es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto. El presidente español Mariano Rajoy habló con la prensa el domingo antes de irse a Polonia para ver el partido inaugural de España en la Eurocopa. Yo no voy a entrar en debates nominalistas. Yo lo único que quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españolas que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Eso es exactamente lo que hay. Esto no tiene nada que ver con la situación, no voy a entrar en otras situaciones de otros países. Esto no tiene condicionalidad macroeconómica para nuestro país y hay condicionalidad para quien recibe el crédito, que son las entidades financieras. Pero entrar en debates nominalistas, en fin, creo que no tiene ni el más mínimo sentido. Lo que hay es una línea de crédito para las entidades financieras españolas. Desde que han anunciado el plan del rescate, la prima de riesgo ha quedado extremadamente alta y el bono a 10 años ha subido hasta un 7% por la primera vez en la era del euro. La cantidad exacta que asumirá el rescate será determinada por una auditoría de 2 consultoras financieras privadas contratadas por el gobierno español, una americana y una alemana. Según filtraciones publicadas por Reuters, su auditoría de la banca española ha determinado que necesitará aproximadamente 70.000 millones de euros para tapar los agujeros creados por años de especulación en la burbuja inmobiliaria. El gobierno lleva esta cifra al cumbre del G20 para determinar cómo y a qué precio puede el país conseguir la estabilidad financiera. Real News se reunió con José Antonio García Rubio, el secretario federal de Economía y Empleo para Izquierda Unida, la tercera fuerza política más votada de España. Para García Rubio, el rescate no ha sido una victoria, ni mucho menos. Evidentemente, el rescate es una imposición de la Unión Europea, no es ninguna conquista de nuestro gobierno. El que el rescate se haya hecho pasando la deuda al sector público a través del FROB y no a los bancos que lo reciben es una imposición de Alemania. Y la principal consecuencia de ese rescate es que las deudas y los agujeros especulativos de los bancos vamos a tener que pagar todos los españoles a través de la deuda pública. Por lo tanto, un traslado de deuda privada a deuda pública que es inaceptable, ¿no? Por otra parte, pese a lo que dice el gobierno, se trata de que la deuda pública podrá aumentar hasta 10 puntos del Producto Interior Bruto, aunque sea un interés más barato que el que está dando el mercado, pero significa que tu capacidad de financiación disminuye. Me refiero a la capacidad de financiación del Estado, porque ya tienes otros 10 puntos de PIB más de deuda pública. Y luego, como habrá que pagar intereses, los intereses que son gasto inciden en el gasto público y por lo tanto en el objetivo de déficit. Si se requieren 70.000 millones de euros, por ejemplo, al 3%, y eso significa 2.100 millones de intereses anuales, pues son 2.100 millones que habrá que recortar de nuevo de la educación o de la sanidad o del salario de los empleados públicos, etcétera. Por lo tanto, sí hay consecuencias macroeconómicas y sí hay consecuencias sobre los recortes. Y además, en el documento del Eurogrupo, que el gobierno ha ocultado, se establece un sistema de vigilancia mucho más estricto y se establece lo que hasta ahora eran recomendaciones, pasan a ser obligaciones. Es decir, que vamos a tener una vigilancia estrecha de la Comisión Europea. Yo creo que eso lo único que trae al país es más paro, más sufrimiento, mayores dificultades para salir de la crisis económica y mayores dificultades para pagar las deudas,
porque en el fondo si un país se empobrece va a estar en peores condiciones para pagar sus deudas que si se desarrolla, ¿no? Entonces estas son las consecuencias más importantes. Pero luego sobre todo eso aparece la gran duda. La banca española debe a bancos extranjeros 1 billón europeo, no americano, de euros. Entonces, ¿cómo va a pagarlos? ¿Cuándo? ¿20 años, 30 años, 40 años? Porque el dinero que se le presta no es para eso, es fundamentalmente para tapar los agujeros. Pero el agujero que la banca española representa para los bancos americanos, alemanes o franceses que le han prestado dinero, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se renegociarán los créditos? Bueno, vamos a ver, nosotros al final creemos que esta no es la solución adecuada, ni mucho menos. Y en todo caso, lucharemos porque los bancos que se rescaten se queden en el sector público. Porque si no se quedan en el sector público, volveremos a tener el mismo problema. No habrá crédito para las pequeñas empresas ni para las familias. Pero según el gobernante Partido Popular, ha sido el sector público y el crecimiento excesivo del estado del bienestar lo que causó la crisis de la deuda soberana. Sin embargo, según la izquierda española, la crisis se debe a problemas cíclicos y sistémicos, problemas con profundas raíces en el continente europeo que se han extendido por todo el mundo. Como consecuencia de un modelo productivo que nosotros hemos calificado de un modelo productivo perverso, que no cambió mucho las condiciones de la economía española durante el periodo del inicio de la transición democrática y el desarrollo de la democracia. Un modelo que se basó en la especulación inmobiliaria, un modelo que se basó en el alto endeudamiento de las familias y de las empresas, un modelo que se basó en muy poca investigación, desarrollo e innovación, un modelo deficitario en la balanza comercial exterior y un modelo contaminante, poco preocupado por el medio ambiente, y a todo eso hubo que añadir un modelo de salarios bajos y escasa protección social. Es decir, que cuando el Partido Popular habla de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, oculta que los salarios en España son mucho más bajos que en el conjunto de los países europeos, más o menos semejantes al nuestro. Por ejemplo, el salario mínimo en España es algo menos de la mitad del salario mínimo en Francia, y el gasto social en España es 7 puntos inferior sobre PIB al gasto social medio en la Unión Europea. Sin embargo, la austeridad sigue adelante, y más fuerte aún. Por el momento, los españoles están a la espera de descubrir a cuánto asciende la deuda adicional que tendrán que asumir para sanear el sistema bancario. Mientras tanto, el futuro en su país sigue siendo incierto. Para Real News, Noah Gimbel, en Madrid, España.